Aquí te traigo una lista de formaciones que yo te recomiendo personalmente en base a mi experiencia, que creo que les pueden sacar mucho provecho y que son las mejores dentro de este DLS. Así que si tú usas otra formación que no aparezca en este video, pues déjalo en los comentarios y complementa porque es buena. Así que iniciaremos con estas formaciones. Te recuerdo que al final dejaré mi top 3 de mejores alineaciones. De momento son mis recomendaciones en global las que te recomiendo. Ya tú verás, irás probando cada una de ellas y me dirás qué tal te resulta. Ahora, tenemos aquí la principal, la que nos dan por defecto. Esta podría ser buena, pero pues es por defecto, así que es muy predecible esta alineación, que mejor pues vamos a ver otras de este estilo. En los apartados de 4 defensas, pues tenemos las formaciones de estas y de estas. Así que de aquí de las 4-4-2 tendríamos que la primerita que te recomiendo es esta, la 4-1-2-1-2. Esta alineación personalmente es la que yo ocupo en el online, es la que me resulta súper bien. Cabe destacar que esto es más para online, no es para modo carrera. Para modo carrera pues puede servir casi cualquiera. Modo online pues te recomiendo esta de principal, la 4-1-2-1-2, porque pues está muy completa. Aquí sí te acomodas a jugar con un medio ofensivo que distribuya bien acá, un medio defensivo que cubra bien aquí a los centrales y carrileros izquierdos veloces que pues se complementen con laterales izquierdos veloces, y pues ya en la delantera que estén dos killers o dos jugadores que bajen a apoyar tantito y que pues tengan un disparo bueno, velocidad buena. Esta alineación está muy completa, es de las más completas porque no se queda sola en el medio campo. En el medio campo siempre te va a estar recuperando, ya sea tu medio que pongas acá o el medio que pongas acá, así que de ahí vas a estar bien cubierto y está muy completa y es de las mejores. De ahí pasaríamos con la 4-2-2-2. Esta alineación igual está muy completa, es más en la parte ofensiva, pero ojo, aquí el único detallito que le veo es que el mediocampo está muy descubierto. De estas te sale prácticamente igual, o sea, tus carrileros van a estar bien activos, van a estar aquí en esta banda, igual se van a estar apoyando con tus laterales, y pues también es una muy buena alineación que si no te resultó la antigua puedes probar esta variación, que también sería recomendable que aquí pues pongas medios defensivos o medios centrales que pues distribuyan o tengan bien cubierto el medio campo, ya sea de esta manera o de esta manera, para que pues no te vayan a comer el medio campo. Después pasaríamos con la última de esta categoría, que sería la 4-1-3-2. Esta alineación es como la mía, la que te mostré, bueno, la que yo recomiendo, y es prácticamente más ofensiva. Si viste que no te resultó la antigua alineación, esta es más ofensiva. En lugar de que estén acá tus carrileros, pues simplemente ahora se van para allá. Así que si quieres goles garantizados, esta estaría muy bien, porque tienes el medio ofensivo atacan los carrileros, atacan los delanteros, muy completa, solo que pues tus laterales y tus defensas tienen que estar al tiro, porque pues en un contragolpe te pueden comer. Pero si tienes buenos defensas, pues esta sería muy buena a la hora de atacar. Y ahora pasaríamos con los 4-5-1 o las formaciones 4-5-1, que tenemos 4 variaciones, en donde aquí solo te recomiendo, bueno, yo solo te recomiendo la 4-2-3-1. Esta alineación es también muy completa, y pues aquí tendría que ir tu delantero centro nato. Aquí es el que va a estar esperando que le caigan los balones, ya sea del medio ofensivo o lo que pongas acá, que es un medio veloz. De aquí pues carrileros igual veloces, que también es mucho al ataque, o sea, tú divídela en dos. Aquí imagínate una línea imaginaria, y de ataque está bien, atacas con 4 y defiendes con todos estos, así que también está muy bien. Obviamente aquí quitas a Salah, pones un medio defensivo o un central de más, o lo que tú quieras poner, pero que sea de defensa o que distribuyan para arriba, así que también es una muy buena alineación. Después pasaríamos con la favorita de muchos, con las categorías favoritas o las alineaciones favoritas de muchos, las 4-3-3, que esta sí sería obviamente una recomendación muy grande, porque en las más grandes categorías siempre te vas a encontrar con esta formación, así que por algo será y por algo es que lo ocupan mucho. Yo en lo personal me funciona a veces no, pero también no estoy diciendo que es mala, es de las mejores, es del top. Así que la 4-3-3 igual es muy completa, en donde el medio centro aquí sí no te recomiendo medios defensivos, porque a menos que lo tengas mejorado y corra mucho. Aquí te recomiendo un medio central nato que distribuya todo el medio campo. Pero pues yo en esta plantilla no tengo un medio centro nato para explicarte, pero imagínate que es un medio centro nato. Aquí los laterales están subiendo mucho a apoyar. Aquí tú te puedes apoyar de carrileros o puedes poner puro medio central. Así que en los laterales necesitas a tus jugadores más veloces que complementen a tu delantero centro, que tiene que ser un killer. Y pues aquí se supone que tendrían que ser en la mayoría medios centros
tendrías que tener todo de mediocentros, que tú puedes ocupar carrileros, pero te recomiendo más ocuparla con mediocentros porque tus laterales van a estar subiendo y tus carrileros igual van a estar bajando. Así que esta alineación igual es una de las mejores y es una de las más completas. Y después pasaríamos con las líneas de 5 defensores, que pues aquí tenemos dos opciones, la 5-3-2 o la 5-2-3, que yo te recomiendo más la 5-3-2. Y la 5-3-2, la original, la que viene por defecto, ahí está. Esta alineación sí te recomiendo unos laterales, tanto titulares y suplentes, súper veloz, porque van a ser los que van a estar subiendo, van a estar bajando y van a tener todo esto acá. Aquí son línea de 3 centrales, aquí tendría que ser tu línea de 3 centrales. Y pues en el medio campo y en la ofensiva también está muy completo, porque pues acá puedes poner carrileros para que le ayuden a tus laterales, o puedes poner medios centros normales, van a estar en toda la parte ofensiva y van a distribuir todo acá. Los que van a tener el quemón de su vida van a ser sus laterales, así que te recomiendo que tengas unos laterales buenos, tanto titulares como suplentes. Y bueno, ya después pasaríamos con las líneas de 3, con las líneas de 3 defensores, que estas serían prácticamente unas de las más ofensivas, que aquí pues te recomiendo la que viene de primerita, la 3-5-2. Y esta porque pues también está completa, pero aquí sí es necesario que tengas unos centrales top, unos centrales ya veloces. Si no tienes unos centrales veloces te van a comer. Aquí no te recomiendo, bueno, los laterales irían de este lado. Tú puedes poner laterales o carrileros, lo que tú quieras, pero sí, tus centrales tienen que estar chetadísimos, tienen que estar ya con mucha velocidad, porque pues esta no cubre casi nada ahí en la defensa. Pero en la ofensiva es todo a la ofensiva, que ni siquiera vas a dejar respirar a tu rival. Sería una muy buena opción, pero solo si ya tienes tus centrales top. Si tienes tus centrales al máximo de velocidad, al máximo de full, que no se queden cortos, estaría muy bien. Después tendremos otra alineación, pero esta no la tengo desbloqueada. Es la 3-1-4-2. Esta alineación ya la había probado en otra cuenta y también es muy buena en la parte ofensiva y es prácticamente lo mismo. Aquí, como estarán viendo en el dibujito, no les alcance bien, pues tienen los 3 centrales que les dije, tienen que tener centrales top. Este es más a la ofensiva que tienen los carrileros, más a la ofensiva, valga la redundancia, en donde pues aquí solo ocuparías un medio defensivo que le ayuda a los centrales y todo lo demás sería ofensivo. O sea, esto es más para la ofensiva. No la tengo desbloqueada, pero pues espero y se me entiende. Y después pasaríamos con la última lista, que sería de las 3-4-3. Esta alineación por defecto igual es muy buena, solo si tienes los centrales ya mejorados. Es como la 4-3-3, pero esta es un poquito más ofensiva. Así que si ya tienes los centrales ya al full, pues te recomiendo esta alineación, que sería sin duda muy buena, que iría muy bien con carrileros veloces. Y aquí el mediocentro, pues igual un mediocentro veloz. Alineación bastante completa, bastante ofensiva, que también no se quedaría corto solo si tienes los centrales ya veloces. Así que entonces mi top 3 de mejores alineaciones que puedes ocupar. Ojo, es mi recomendación. Yo estoy acostumbradísimo a jugar con línea de 4. Si tú quieres probar con línea de 3, ¿qué tal te va? Pues adelante. Pero para mí las 3 mejores del DLS serían la 4-1-1-2-1-2. Esta alineación, que yo ya la tengo súper acostumbrada, súper dominada, en donde va un medio defensivo, aquí van mis carrileros, ahí donde están, y pues ahí está, así estaría, solo aquí va un lateral, así quedaría de esta manera, y es la que yo uso personalmente, la que ahorita le agarré mucho cariño, no la suelto, esta alineación me sirve demasiado. Después tendríamos en la siguiente sección otra alineación que igual es muy completa, que sería esta, la 4-2-3-1, que igual es de las mejores, es muy ofensiva, muy completa, no se queda corta en ningún aspecto, tienes buena delantera, buena defensa, también una de las mejores. Y por último sería la otra, la 4-3-3, que es la siempre confiable, la que siempre, casi siempre funciona en todas las ocasiones y que también es muy buena, que si sabes acomodar a los jugadores, si lo sabes tener al máximo o ponerlos bien en su posición. Así que prueba todas las que te recomendé antes. Mi top 3 se divide en esas 3 alineaciones. Esas 3 alineaciones para mí son las mejores de DLS. Las demás no las menciono, puede ser que a algunos sí les funcionen las alineaciones que no dije en este video, pero pues como te recuerdo, es solo mi recomendación. Tú pon en los comentarios qué formación faltó en este top y por qué es que te sirve tan bien. Así que chicos, si te sirvió este video, agradecería mucho que le dieras un buen like, te suscribieras para estar bien informado de todo lo de DLS 2023. Aquí te estoy dejando algunos otros videos que hago de mi contenido por si te llegaran a interesar. Espero haberte ayudado y nos vemos en un
próximo video.